Y empecé a sospechar de esta persona. Y al otro día estábamos haciendo unos trámites en migraciones y este señor me llama por teléfono y me dice: lo lamento, pero mañana se tienen que ir. Y nosotros quedamos así, helados, porque juegan con la necesidad de las personas que están buscando habitación. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Miren con quién me encuentro ahora mismo. Hola, hola, ¿cómo están? Oscar, de Argentina, por las dudas. Sí, por las dudas, exacto. Si es la primera vez que están en este canal, amigos, yo soy Michelle, Oscar de Argentina, yo de México. Y bueno, amigos, hoy va a ser un video que me han estado pidiendo bastante porque es acerca de cómo conseguir vivienda, cómo conseguir apartamento aquí en Estocolmo. Porque bueno, nosotros estamos viviendo ahora mismo en Estocolmo, así que no les puedo decir bien de cómo sea en Malmö o en Gotemburgo. Claro. No sabemos bien ahí cómo sea la situación, pero al menos aquí, que es a donde todo el mundo llega, pues aquí es donde se pone un poquito más complicado porque de verdad es que en serio hay muchísima gente queriendo encontrar apartamento en el centro y es muy difícil. Y pues yo traje hoy mismo a Oscar porque él acaba de llegar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo un mes y una semana. Lleva un mes y una semana, así que Y está... estuve un tiempo hasta poder establecerme en una habitación, encontrar algo un poco más a largo plazo. No es tan fácil como uno piensa antes de venir. Uno viene con muchas ideas de que, ¿verdad que es muy bonito encontrar una habitación en Estocolmo? ¡Pues no es cierto! A ver a quién le recuerda ese comentario. Y si no se ven con la idea de que es así súper fácil, que van a encontrar apartamento a la primera, digo, a lo mejor y puede haber personas que sí lo pueden llegar a hacer, pero la verdad es que sí cuesta tiempo, cuesta trabajo. Eso, Bueno. muchas veces lo que se ve es en los grupos de Facebook de argentinos o chilenos o de cualquier nacionalidad que estén viviendo en Estocolmo, mexicanos, que se organizan para tratar de llegar todos a la misma fecha. Yo también tenía esa idea de juntarme con gente que llegue a la ciudad en la misma época y entre todos buscar un apartamento para compartir, y es una idea muy linda y muy fácil de hacer. Pero cuando llegas acá te encontrás con que la realidad es muy diferente. Ajá. Y no encontrás dónde vivir, así que es un poco más complejo. Y toca dormir en la calle. Con este frío. Con este frío, exacto. No, amigos, pero por eso estamos aquí, para aclararles unas dudas. Y bueno, como ya tenemos acá la experiencia de que sí, que nos ha costado bastante también a nosotros encontrar apartamento. Y pues bueno, empecemos primero con tu experiencia. Bueno, sobre todo cuando llegaste, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? O más bien, ¿qué hiciste antes de llegar? ¿Ya estabas preparado? Bueno, ¿Con un apartamento o algo? ¿O no? yo personalmente no planifiqué demasiado antes de venir. Yo estuve un tiempo de vacaciones en España y después fui subiendo de a poquito a Berlín, Copenhague, hasta llegar a Estocolmo. Y un día antes de llegar a Estocolmo me puse a buscar en Booking hostel, porque no tenía nada planificado. Sé que hay gente que le gusta tener todo ya planificado por Airbnb o por alguna otra página, pero yo en el tren que me trajo de Copenhague hasta Estocolmo me ocupé de buscar ahí en ese momento en Booking dónde quedar. Y como no sabía usar el transporte en Estocolmo, no tenía idea de cómo manejarme en la ciudad, busqué el hostel más cercano a la estación de trenes, que es donde yo iba a terminar. Así que ahí estuve 2 noches y después busqué otro hostel porque ni bien llegué a Estocolmo me di cuenta que me iba a costar por lo menos una semana o más encontrar un hospedaje de largo plazo. Así que estuve saltando entre hostel y hostel, después encontré Couchsurfing, que es una página que también es muy útil para gente que está viajando, que te ayuda a conocer gente nueva y que está en la misma situación. O sea, te quedás en la casa de una persona, que te puedes quedar en el sillón, en la cama, en lo que tenga para ofrecerte, pero a cambio algunos te piden que pases tiempo, que salir juntos o... Pero salir juntos no en ese sentido. No es Tinder, no es una pareja, no. sino de nada, ir a tomar algo, Claro. contarle de tu viaje, de tu vida. Así que me hospedé una semana ahí. Y después sí, conocí a un par de argentinos que llegaron en la misma época que yo y tuvimos esta gran idea de decir, bueno, busquemos un apartamento entre Acá todos como juntos. Friends, ¿no? Como la serie de Friends, nos damos un Sí, apartamento. vivamos juntos. Ajá. Y costó más de lo esperado. Obvio. Hay muchas páginas que sabíamos que son útiles, como Blocket.se, que es la más conocida acá porque es muy segura. Y después muchos grupos de Facebook, Latinos en Estocolmo, habitaciones y departamentos en Estocolmo, en grupos de Facebook de ese estilo. Y ahí nos pusimos a buscar. Todos los días veíamos publicaciones nuevas en español y en sueco y en inglés. Y también crear un perfil yo en este caso con mis amigos, creamos un perfil de los tres,
con una descripción breve para ver si alguien nos ofrecía un hospedaje. ¿Y dónde pusiste ese perfil? En Facebook, en los grupos de Facebook. Ah, ok. O sea, pones ahí tu foto. Subimos una foto de los tres, aclaramos que veníamos de Argentina, con una visa, que buscábamos un lugar para estar por lo menos 3 o 6 meses, y un poquito de la descripción personal, de que éramos tranquilos, ordenados, qué profesiones teníamos. Es muy importante saber, sí, es muy importante poner todo para ya tener así oportunidades más rápido. Cosas que omitíamos porque sabíamos que nos jugaban en contra era que no teníamos trabajo, eso no lo decíamos, porque muchas veces cuando nos encontramos en una habitación que nos gustaba y nos invitaban a ir a verla, los requisitos eran tener un trabajo estable y te pedían un contrato de trabajo como forma de garantía. Entonces estábamos atados de pies y manos porque las primeras semanas en Estocolmo no teníamos trabajo, y era muy difícil concretar un alquiler de esa forma. Después nos pasó que encontramos una oferta muy buena, buenísima, era un departamento céntrico y era grande para los tres. Muy bueno para ser verdad. Muy bueno para ser verdad. Ahí es donde ya aprendiste la frase. Exactamente, que lo barato sale caro. Fue una publicación en Facebook muy escueta, de hecho, muy corta, que decía departamento en la región de Hammarby, que es un barrio céntrico muy lindo. Contactar por privado, y nos dejaba el teléfono. Entonces directamente hablemos por teléfono, por llamada de WhatsApp. Fuimos a ver los departamentos los tres, era un departamento enorme, muy lindo, semi amoblado. Y nos pedían 12.000 coronas para los tres en ese momento, no, 15.000 coronas, perdón, y sin depósito y solamente por un mes, que a nosotros para asentarnos, buscar trabajo nos venía perfecto. Pero el señor nos pedía que le paguemos todo en efectivo, cash en el momento. Y ahí fue cuando yo me acordé de todos esos blogs que había leído, de los grupos de Facebook. De mis videos. De los videos de Michelle, que no se suele usar acá el efectivo, que es muy raro, que en general tratemos de evitar el pago en efectivo. Y empecé a sospechar de esta persona. Y bueno, me insistió de que él solamente aceptaba efectivo y nosotros estábamos en una situación que ya no queríamos gastar plata en hostel, que ya no teníamos muchos lugares para ir. O sea, como mucha presión también. Mucha presión de que ya habían pasado creo que 10 días de que estaba en Estocolmo, y 10 días en hostel es bastante caro acá. Así que decidimos, bueno, pagarle la mitad en ese momento para que nos dé las llaves, y después cuando firmemos un contrato le pagamos la otra mitad. O sea que en ese momento no teníamos contrato, no sabíamos quién era esa persona porque ninguno le pidió el documento de identidad y ya le habíamos dado plata en efectivo. En ese momento le empecé a comentar a gente de Suecia y a gente como Michelle que estaba haciendo la Working Holiday, y todo el mundo, la primera reacción fue no le des plata en efectivo a nadie. Y yo dije, no, qué boludo. Bueno, en ese momento nos pusimos muy nerviosos a tratar de arreglar la situación y finalmente firmamos un contrato con esta persona. Le pedí los documentos que muestran que esa persona era quien decía ser, que era la misma que estaba en el contrato. Sacamos fotografías al contrato y a su identificación y le hicimos firmar un recibo de que él había recibido nuestro dinero en efectivo, como para tratar de estar lo más legal posible. Ajá, pero eso lo hiciste después lo hicimos después de que me dijeron todo eso, porque si no yo iba a estar muy contento por la vida sin ningún papel que acredite ese contrato. Lo que sí es muy común acá es que los contratos son un papel que se imprimen en el momento de no sé dónde de internet, que a mí como argentino me resultó muy raro porque en Argentina es una gran burocracia hacer un contrato, tiene que estar firmado, sellado por un escribano, por rentas, sale mucha plata hacer un contrato, y acá directamente es alguien que viene, te imprime un papel, lo completan con sus datos, identificación y listo. Eso sí es algo usual de aquí, sí, eso no es como tan raro porque sí es algo usual. Se me hizo súper raro cuando me hicieron así de, ahorita lo bajo de internet y ya lo escribimos aquí juntos, es como que, pero sí me di cuenta que es bastante común porque ya me ha tocado varios departamentos aquí que he rentado y sí, es así. O sea, entonces al principio es como desconfiable, pero se hace así acá. Y bueno, muy tranquilos, después de haber firmado el contrato, el recibo, le dimos todo el dinero. Y al otro día estábamos haciendo unos trámites de migraciones y este señor me llama por teléfono y me dice, lo lamento, pero mañana se tienen que ir. Y nosotros quedamos así, helados. Tal vez no era una mala persona, no lo sé. Lo bueno es que nos devolvió toda la plata. Yo creo que también porque él sabía que había firmado un contrato y que había firmado un recibo. Y inmediatamente nos fuimos, yo volví a un hostel, los chicos volvieron a un Airbnb y ahí más tranquilos nos pusimos a buscar otra cosa.
Pero la verdad que una experiencia que fueron 4 o 5 días entre que firmamos el contrato, que nos daba la llave donde tenés mucha ansiedad, angustia, mucha ¿no? nervios, mucha angustia porque no sabes si te están por estafar. Y es mucha plata, la verdad que 15.000 coronas, conviértanlo en la moneda de cualquier moneda latinoamericana que sea. 30.000 pesos Son mexicanos. como más de 70.000 pesos argentinos, la verdad que es mucha plata y te angustia pensar que te la pueden robar cuando recién estás llegando a un lugar. Es verdad, y es lo que le dije a él, de hecho, o sea, él vino, me dijo así de, no, pues, ¿qué crees que hice? Y yo así de, ¿qué? Y yo así, o sea, no pediste contrato, le diste el dinero luego, ¿sabes? No pediste identificación. Ahora sí que fue como, wow. Yo por eso te dije así de, no, háblame o algo, porque es que, de verdad, la gente, o sea, que luego también está como tan desesperada ya de encontrar un apartamento aquí rápido, porque obviamente se entiende, es que estás gastando en hostales, o estás gastando en Airbnbs, o así, ¿no? Entonces estás de un lado a otro buscando, y sí, ahora sí que la primera oferta que te viene es como que, sí, ok, vale, lo que sea, y ya entrego el dinero. Pero sí, amigos, como él dice, es bastante dinero el que te piden, entonces es muy importante como primero pensar bien que... Asegurarse de que no sea una estafa. Exacto, porque como ya les había hecho en un video anterior, que aquí se los voy a poner, para no igual no repetir toda la historia, pero que a mí también me había pasado algo similar, de que, bueno, por suerte yo sí me di cuenta antes de, pues ahora sí que darle el dinero, porque sí era como que una estafa tal cual, o sea, no, y no se veía, era como que yo lo vi hasta que empecé a buscar a la señora, era una señora que me estaba rentando un apartamento, y no sé por qué algo dentro de mí dije, ay, no, es que algo no está bien, ¿sabes? Y sí había un contrato y todo, pero no sé, yo dije, pues igual la voy a buscar por internet, porque también eso es bueno. O sea, tienes que, ahora sí que estar como ¿cómo se dice stalker? Como acosador, tal cual, acosador ahí en plan, buscando toda la información que puedas de esa persona y todo. Acá en Suecia lo bueno es que con el número personal de cada uno, toda la información es pública. Si esa persona trabaja, dónde vive, si tiene deudas, todo está de fácil acceso con ese número, el nombre y el apellido. Exacto, entonces, y también hay una lista, de hecho, que aquí se lo voy a poner, hay una página donde se supone que se llama Lista Negra, y ahí puedes ver, encontrar, bueno, buscar así el nombre, y bueno, pues si te aparece o no, pues ahí está, ¿no? Ahí te aparece la persona y su información. Pero sí, igual lo que me pasó es que, no sé, yo por algo dije, bueno, la voy a buscar en internet, la encuentro y justo me decía en plan de dónde era y todo, pero que había hecho fraude en su país y que por eso, o sea, la habían echado de su país o algo así, no sé. Turbia. Como bien acá súper intenso, yo, oh my god, y yo así de, exacto, y yo sí me quedé como de, ok, tienen que checar que la persona, bueno, pues eso es lo que yo checo siempre que busco un apartamento nuevo, sobre todo primero, obviamente pedir la identificación, luego lo que llegues al departamento lo veas que todo está bien y así, tienes que pedir la identificación, la tarjeta de identificación de la persona y sacarle fotos, o sea, ni modo, porque es como que hasta ellos te lo van a pedir, te van a pedir tu identificación, entonces tú también así, pues a ver, pásame la tuya, ¿no? Claro, asegurarse que la persona que te está enseñando el apartamento sea la misma que figuran los papeles, porque cualquiera puede usar el nombre de cualquier mujer, puede decir que es Michelle de Sant y después y luego ser cualquier otra. Exacto. Y de hecho creo que eso es lo que te pasó a ti con con el que te quería rentar, porque a lo mejor ya después se dio cuenta de que sí, ya le estaban pidiendo bastantes cosas, ya le estaban pidiendo que la identificación, que el contrato, entonces yo creo que ahí sí se quedó como de... Todo, porque al principio él le sacó una foto a mi pasaporte y yo no me di cuenta en el momento de pedírsela y quedó así. Y después le empecé a pedir y me decía, no hace falta. Y nos pusimos pesados, tipo, tráeme tu pasaporte, tu identificación, y lo hizo. Y es lo que tienen que hacer, o sea, no se pongan nerviosos, no es como que, no, sí, no te preocupes, no pasa nada. No, o sea, tú pide la identificación, o sea, tal cual, todo, o sea, tú pide todo y tú pregunta cualquier cosa que quieras, o sea, cualquier duda que tengas en el momento, de verdad. O si no, antes también de ir a rentar, yo también anoto así como todas las preguntas que necesito, porque sí, ni modo, es así como que aunque te pongas pesado, pero tienes que asegurarte realmente de que es confiable y de que sí es bueno. Porque anteriormente decías que Blocket.es, que sí era como una página segura, pero no es tan segura, de hecho, porque ahí los anunciantes pagan muy poco para pues poner ahí sus apartamentos y rentarlos. Pero entonces por eso hay muchos fraudes ahí y entonces tienes que checar bastante bien, ahora sí que con precaución, todo. Sí, no dejas amedrentar también por estas cosas que te dicen, no hace falta, no pasa nada, porque juegan con la necesidad de las personas que están buscando habitación. De hecho, cuando nosotros le empezamos a discutir que queríamos el contrato y el recibo y su identificación, nos dijo, bueno, si no les gusta, le devuelvo el dinero y cortamos acá. Pensando que nosotros íbamos a decir, no, y de hecho nosotros dijimos, bueno, listo, devolvernos el dinero, y ahí volvió marcha atrás, dijo, no, confíen en mí, yo no los voy a estafar. Entonces
juegan con eso de que uno está cansado de buscar habitación, que no encuentra nada, y te dicen que si ustedes no les alquilan, mañana viene otro y lo hace. Lo típico. Tómense su tiempo, por más que piensan que se va a escapar la oportunidad de su vida, van a encontrar otra, y lo mejor es tomarse el tiempo para checar todo esto que contó Michelle y estar seguros de que no los van a estafar. Es mejor asegurarse que perder tanto dinero. Imagínate, 15,000 es lo que ibas a perder, o sea, no, entonces es mejor asegurarse y sobre todo firmar un contrato desde antes y checar a la persona. Otra cosa que yo hago mucho también es en cada apartamento de aquí de Estocolmo, bueno, en la mayoría, los que me han tocado, es que tienen como un propietario de todo el edificio. Entonces ahí también puedes tú hablar con él, para saber si esa es la persona realmente que está viviendo en ese apartamento, porque sí, eso pasa también mucho, de que luego esa persona no está viviendo ahí y agarra el dinero y ahora sí que ya se desapareció, y es como que, ok. Otra cosa también que me estaban preguntando mucho es que cómo le hacen para sobrevivir durante ese mes o esos meses que están buscando apartamentos. Y sí, yo lo que hice, por ejemplo, igual que a ti te tocó, igual que a varios les ha tocado, es estar en hostales. O sea, en varios hostales, de hecho, no sé cómo te tocó a ti, pero yo según sé, es que no puedes durar más de 2 semanas en un hostal. ¿Sí? Aquí en Estocolmo. No sé, a mí me tocó eso. No, yo estuve 2 días en uno y 5 días en otro. Ok. No tuve esa. Ya, ok. Es que a mí sí me costó trabajo igual encontrar apartamento, entonces yo sí estuve como de hostal en hostal en hostal en hostal. Y sí, lo que yo preguntaba, o sea, para asegurarme, ¿no? De cuánto tiempo es lo máximo que podría estar en un hostal, me decían 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas. Eso es para que lo tomen en cuenta. Otra página, bueno, no sé si no es de Couchsurfing ya, pero Airbnb se puede usar desde tu país de origen antes de llegar o desde otro país antes de llegar a Estocolmo. Pero la verdad es que es una página que, por lo menos en mi experiencia, es bastante más segura frente a las estafas. Si vos pagaste una habitación con tu tarjeta de crédito, llegaste a Estocolmo y te encontrás con que no existe la habitación o nadie te quiere abrir la puerta, esas denuncias son aceptadas por Airbnb y es mucho más fácil que te devuelvan la plata de una tarjeta de crédito. Es decir, hay menos margen de estafa en ese sentido. Exacto. Por eso si tienen muchas ganas de alquilar, tener un lugar seguro antes de llegar, yo creo que Airbnb es una de las más confiables en ese sentido ante esas estafas, porque cuando hay una irregularidad puedes recuperar tu dinero. Otra herramienta que me resultó útil para encontrar alojamientos son los grupos de WhatsApp y bueno, ya hablamos un poco antes de los grupos de Facebook, que fue como finalmente terminé encontrando la habitación que estoy ahora. En los grupos de WhatsApp, por ejemplo, yo estoy en 2 que son de latinos en Estocolmo y ahí muchas veces gente que está haciendo la Working Holiday o algún otro tipo de visa y se entera de habitaciones que se liberan, las publican en esos grupos. Es un poco más confiable porque sabes que hay una experiencia de alguien que estuvo viviendo ahí y pueden intercambiar cosas a favor o cosas en contra. Ahora que tuviste esa experiencia, ¿cuáles son los puntos que como que te quedaste como de, para la siguiente vez? Principalmente siempre ir a ver el departamento antes de alquilar, pedir la identificación de la persona y asegurarse que tenga el permiso para alquilar esa habitación. Si es posible hablar con la persona que lo estuvo arrendando antes, mejor, de que sea la misma persona la que está viviendo en ese lugar, que asegurarse de que la identidad sea la correcta. Que no esté en la lista negra. Que no esté en la lista negra, eso sería lo principal. Y siempre tener contrato, llave al momento de pagar la plata o de hacer la transferencia, nunca hacer nada por adelantado. Yo creo que con eso principalmente hay más seguridad. Y siempre tener el contrato por duplicado, que se lo que viene la persona, tener uno en su poder, como para poder hacer cualquier tipo de reclamo. Y leer todo lo que está en el contrato, como cualquier contrato. Exacto. Y pedirlo también, o sea, sí es válido pedirlo en inglés, porque hay personas que luego me dicen así de, ay, no, es que nada más es en sueco. No. A ver, o sea, si yo acabo de llegar, quiero entender todo, que sea en inglés. Y tenés el derecho de firmar algo que estás entendiendo y no firmar una cosa en otro idioma que no sabes lo que dice. No, y que no empiecen así a presionarte de, no, lo tienes que firmar en este momento porque si no se te va. No. O sea, tú pide un tiempo, aunque sea freaking 1 hora, lo que sea, o un día, a lo mejor si puedes, para leer todo, estar ya de acuerdo en todos los puntos que te debe de poner. Ahí es donde tienes que checar mucho lo que realmente te están ofreciendo. Si es el cuarto, ok, ahí debe decir un cuarto, el baño, acceso a la sala, acceso a la cocina, todo ahí, todo bien especificado, sobre todo acceso de que debes de tener internet, electricidad, calefacción, que esté todo incluido.
o que todo va a estar incluido en ese alquiler, que después no te estén pidiendo más dinero por cosas extras. Exacto, de hecho por eso, o sea, el anuncio que, no sé, que tú veas en Blocket o en otras páginas, imprímelo y ya checa ahí lo que, pues ahora sí que todo lo que te dice que te está ofreciendo y ver si está realmente en el contrato, todo eso. Porque sí, para que no te pidan así de extra de, ay, no, es que, no, pues en el contrato no pusiste el internet, eso lo tienes que pagar, entonces como que, no. Bueno, y lo principal es eso, que uno va a venir con ansiedad, con ganas de tener un lugar donde vivir, y si te encontrás con alguien que te está presionando para que ya lo alquiles, que ya firmes el contrato, que ya entregues el dinero, porque si no, mañana viene otro y lo alquila, bueno, es preferible tomarse tu tiempo, claro, porque tarde o temprano un lugar va a haber. Y sí es verdad que los contratos, las habitaciones se pueden alquilar así de un día para el otro y a veces te perdés una oportunidad. Pero es preferible hacerlo con tranquilidad y sabiendo que no es una estafa, sí, a apresurarte y después estar arrepintiéndote. Y ante la duda, usar las redes sociales para preguntar, manden los contratos que le den o todas las dudas que le surjan al momento de buscar habitación. WhatsApp, Facebook, las redes que usen, porque siempre habrá alguien que estuvo en la misma situación o que sepa cómo resolver esa inquietud. Claro. Y van a estar más tranquilos. Ahí les recomiendo que ahí está el grupo en Facebook que tenemos, de hecho, de nosotros, de los que hemos creado, pues ahora sí, los viajeros aquí en Estocolmo, en Suecia. También ahí se pueden meter a ese grupo, aquí se los voy a dejar también en la descripción. Y también ahí pueden pedir ayuda, pueden pedir así tips, consejos o información acerca de apartamentos también aquí en Suecia. Pero sí, amigos, esta fue toda la información. Aún así, si ustedes tienen más consejos, más datos, más páginas de ayuda, pónganlo por favor aquí abajo en los comentarios, que nos va a ayudar demasiado. Yo nada más así les deseo toda la suerte y pues sí, no se estresen, ya sé que esto suena como muy estresante, algo así muy... No es para tirar mala onda, sino para que estén precavidos y no metan la pata como me pasó a mí. Exacto. Y puedan vivir tranquilos y tener una linda experiencia en Estocolmo. Sí, exacto. Y como les digo, es que es normal que al principio esta parte de adaptación, esta parte de conseguir apartamento, de ver dónde vivir y todo es la más difícil. Entonces, pues sí, pero ya vas pasando los días y todo y mira, ya estás bien ahora. Estamos. Ya estás. Así que bueno, amigos, suscríbanse también, ya saben, les voy a poner el Instagram de este chico guapo y el Instagram de esta chica guapa acá. Y ya, pues sí. Los guapos de Estocolmo. Los guapos de Estocolmo, exactamente. Ya saben, no se olviden suscribirse, compartir este video para que también les llegue a más personitas. Y bueno, amigos, nos vemos en el siguiente video. Besitos, bye bye. Bye.